¿Listo? Muy buenas noches. Buenas noches con todos y todas las presentes. Nos encontramos en este segundo webinar dentro de la promoción que tenemos del Diplomado en Salud Pública para el control de virus respiratorios y SARS-CoV-2. En este segundo webinar vamos a abordar el tema sobre el rol de los medios durante la pandemia. ¿Por qué es importante abordar esto, el rol de los medios o de las comunicaciones? ¿Qué idea nos dejan? ¿Solo implica una responsabilidad desde los grandes medios o desde el Estado al momento de comunicar y compartir información? ¿Cómo se hace esto o cómo llega finalmente a la población? Si recapitulamos un poco o hacemos quizá recordar de algunas escenas del pasado, les contaría, por ejemplo, que hace poco veía la serie El Último Bastión. En esta serie, el protagonista lograba desarrollar una imprenta para poder compartir cierto tipo de información de los patriotas y cómo ésta podía llegar a cierto tipo de público e interesarlo. Pero ¿cómo era lo importante al desarrollo de la construcción de este diario, de este periódico que se llamaba El Ciudadano? Recopilar información, buscar fuentes cada vez más verídicas. Los que se van involucrando en la construcción de esta propuesta de comunicación en CB comienzan a buscar cómo pueden tener información de los realistas para poder comunicar de manera adecuada y sacar deducciones, ¿no?, de cómo se encuentra la situación. Entonces, no es solo un tema de consignas, sino es la búsqueda de la evidencia o de la data que te permita informar o comunicar correctamente. Para este evento nos encontramos con 3 panelistas que van a compartirnos información. Ellos son el doctor Omar Gandarilla Cuellar, quien es médico científico con formación en investigación clínica básica y medicina translacional en la Universidad de Harvard, Boston. Es investigador asociado de hematología y oncología de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, y presidente de la Fundación de Clubes de Ciencia Bolivia, miembro del directorio de la Fundación Science Club International. Tenemos con nosotros también a Tania Balbuena, quien es epidemióloga y magíster en salud pública de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Se ha desempeñado como coordinadora nacional de vigilancia epidemiológica en el Ejército Nacional de Colombia y ha sido coordinadora de proyectos de la Fundación Colombiana del Corazón y apoyado en distintas investigaciones del Instituto Nacional de Salud. Actualmente es vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia. Finalmente tenemos a Daniel Mesa. Daniel es consultor en comunicaciones y marketing, conferencista y tallerista internacional, docente universitario, gestor de medios y periodista de ciencia. Es editor en jefe del portal N+1. Daniel se ha desempeñado en distintos cargos y ha tocado sobre todo el tema de la ciencia y la tecnología, especialmente el tema de salud, medio ambiente y tecnologías, así como ciencias sociales. Tiene distintos artículos publicados en distintos portales como El Español, El Comercio, El Espectador, entre otros. Se formó como comunicador en Perú y es magíster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Nottingham. Bueno, le doy el pase a Daniel Mesa. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Un saludo a Omar Gandarilla. Bueno, el doctor Gandarilla se encuentra en Estados Unidos, ¿no? Bueno, él nos acompaña, le agradecemos en realidad la oportunidad y el honor de tenerlo con nosotros. Él va a ser profesor invitado de este diplomado que estamos ofreciendo desde la Universidad Cayetano Heredia con el apoyo y el soporte de Fondesit. Va a haber becas para estudiantes nacionales y vamos a tener profesores de la talla del doctor Gandarilla y por supuesto también de la doctora Balbuena. Claro que sí, también con el profesor Miguel Augusto Mendoza. Muchas gracias por el pase. Hoy vamos a hablarles, además del diplomado, por supuesto, de un tema que bien tocaba el profesor Mendoza. Vamos a hablarles de el rol de los medios de comunicación en la pandemia. Esto es muy importante para los estudiantes que van a tomar
este diplomado, ya que nosotros no solamente vamos a interactuar con la cuestión técnica, ¿no? Con la cuestión médica, con SARS-CoV y todos los virus respiratorios, esa va a ser una parte importante, pero la otra parte importante y crucial va a ser, como lo decía Miguel, el tema de comunicar a través de los medios de comunicación los temas relacionados a SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios. Y aquí tenemos la coyuntura del país, como en el webinar anterior, y con el profesor José Luis Rojas, quien también va a estar como docente en el diplomado, hablábamos de la situación crítica que están viviendo los países latinoamericanos, ¿no? Acá podemos ver, en resumen, el caso de Perú, con 400.000 pruebas PCR realizadas a la fecha, con un rango acumulado de 48.000 fallecidos, ¿no? Y con una letalidad del 3.4%, 3.5% aproximadamente. El Perú como acumulado lleva 1.300.000 casos en total desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando, por supuesto, de una situación crítica hasta el momento. Ahora, el caso de la vacunación, brevemente para resumir, como algunas personas, ustedes ya lo sabrán, tenemos aproximadamente en este momento un 80% de, más del 80% de personas que han recibido una primera dosis, ¿no? Y estamos en este momento al 20% de personas vacunadas de esa meta total que es más de 400.000, ¿no es cierto? 20 personas que han recibido la segunda dosis, es decir, estamos en un proceso ya firme de vacunación de la población nacional. Hemos empezado por los profesionales médicos, la primera línea, por supuesto, tiene la prioridad. En este mes ya vamos a tener la vacunación de nuestros adultos mayores, padres, abuelos de muchas personas. Este es el panorama de vacunación y este es el contexto internacional para el cual, por supuesto, vamos a invitar a comentarlo rápidamente a la magíster Balbuena y al doctor Omar Gandarilla. Como pueden ver acá, el panorama internacional lo viene liderando Chile en cuanto a vacunación, ¿no? Quería preguntarles, bueno, y Perú viene todavía un poco después por toda la coyuntura política que hemos tenido, evidentemente ha habido un atraso, pero de todas maneras me gustaría preguntarle por la situación de Estados Unidos y Bolivia al doctor Gandarilla, quien es, bueno, él es doctor, él radica en los Estados Unidos actualmente, pero él es de nacionalidad boliviana, ¿no? Y también a la doctora Tania Balbuena por la situación de Colombia. Adelante, por favor. Bueno, en los Estados Unidos lo que se ha dado es que hemos tenido dentro de todo la suerte de tener equipos de investigación de primer nivel. Hemos tenido también la suerte de tener esta compañía Moderna, que en sí se estaba dedicando a generar tratamientos basados en ARN mensajero, pero cuando entra la pandemia a ser un poco más relevante, usan la tecnología que ellos ya estaban desarrollando desde hace algunos años con ARN mensajero en crear una vacuna. Otra de las compañías que se alió a BioNTech, esta compañía alemana, fue Pfizer. Entonces, estas dos vacunas fueron las que primero presentan sus datos. Primero Pfizer en el New England Journal of Medicine. En el mes de diciembre presenta los datos internos de su fase 3 de desarrollo clínico. Y Moderna a principios de febrero también presenta los datos igual en el New England Journal. Estas dos vacunas son las que se utilizan ahora en los Estados Unidos. Recientemente ha recibido la vacuna de Johnson Johnson la autorización de emergencia. Todavía estamos esperando los datos del ensayo que sean publicados y abiertamente visibles, pero ya hay algunas notas de prensa de la compañía Johnson Johnson de que su vacuna, si bien no iguala, digamos, la eficacia de las vacunas de Pfizer, BioNTech y de Moderna, yo creo que va a ser también bastante útil, ¿no? Claro, cabe destacar que tiene otro tipo de tecnología, que es la tecnología de vector viral, comparado con la de vacunas de Pfizer, BioNTech y Moderna, que es un ARN mensajero. Dentro de la parte de vacunación, como en todos los países, especialmente países que son bastante grandes, hay una demanda muy grande por las vacunas.
como en todos lados también ha sido un desafío logístico. El primero, vacunar a la parte médica, que es las personas que están mucho más en riesgo de enfermar. Pero yo creo que dentro de lo posible se ha hecho lo mejor que se ha podido y yo espero que para el verano en Norteamérica ya la vacuna esté accesible a la población en general. En este momento se está vacunando la población mayor de 65 años o las personas que que cumplen los criterios, ¿no?, de mayor riesgo para desarrollar mortalidad, y esas son las que están recibiendo la vacuna en este momento. Puedo expandir más, pero le voy a dar paso a Tania para que también comente. Gracias, doctor Gandarilla. Y es interesante e importante ver cómo los esfuerzos en temas de priorización de grupos vulnerables pues se está llevando tanto en países como Estados Unidos como aquí en Latinoamérica. Decirles un poquito y compartirle también las cifras, ya que el Magíster Mesa nos compartió que llevaban acumulado más de 1 millón de casos confirmados. En Colombia a la fecha llevamos 2.290.539 casos y en vacunas tenemos hasta el momento 480.250 dosis aplicadas. Cabe resaltar que Colombia pues está dentro de un plan de pruebas, rastreo, aislamiento selectivo, es decir, estas búsquedas activas, comunitarias, durante todo el territorio, y igualmente que en los países pues se priorizó la vacunación a personal médico y a adulto mayor de 80 años. Entonces estamos hasta ahora en la primera etapa, muchos desafíos porque como lo nombraba el doctor Omar, si hay desafíos en Estados Unidos, pues bajémoslo y aterricémoslo a los países latinoamericanos. Son más la complejidad, dado pues las características también demográficas y la complejidad de acceso también para llevar, digamos, estos insumos médicos a las regiones. Entonces, por ahora, este es el panorama, Daniel, y sigamos aquí conversando. ¿Qué otras novedades tenemos en temas de contexto para ya propiamente hablar de la importancia y ese rol que cumplen los medios de comunicaciones actualmente en esta coyuntura? Agregando, antes de que Daniel prosiga, agregando a lo que decía Tania para complementar, claramente cabe destacar el tema logístico de las vacunas, porque las vacunas que más se usan en los Estados Unidos, la de Moderna y Pfizer, necesitan de condiciones de refrigeración que en Latinoamérica son difíciles de conseguir, especialmente en lugares que no son las capitales, donde se tienen los centros de mayor tecnología en investigación biomédica. Entonces, esto todavía hace un poco más difícil la cobertura de vacunación en nuestra parte del mundo. Es muy importante lo que acaba de mencionar Omar, ¿no? Porque de alguna forma las condiciones y la logística necesaria para poder trasladar las vacunas, ¿no?, dependiendo de cuál requiera cada una de ellas, varía de acuerdo a la capacidad de cada uno de los países, ¿verdad? Omar, brevemente, si quieres reseñarme la circunstancia de vacunación de Bolivia. Sí, bueno, en Bolivia tenemos por el momento las vacunas que han llegado y que se están priorizando al sector salud son la vacuna Sputnik, la del Centro Gamaleya de Rusia, y la vacuna Sinopharm de China, ¿no?, la CoronaVac. Estas dos vacunas se están aplicando al momento, pero están llegando no en una cantidad que fuese deseable, pero es mejor que llegue a que no llegue nada, ¿no? La mejor vacuna es la que se obtiene y la que puede de alguna u otra forma proteger a las personas, sobre todo a las personas que trabajan en el área de salud, a las personas más vulnerables. Entonces, esperamos que aumente la cantidad de vacunas que está llegando a Bolivia para que podamos estar cada vez más protegidos y dejar atrás esta pandemia lo más pronto que se pueda. Perfecto. Coincidentemente, en Perú también se está utilizando vacunas de origen chino. Tenemos Sinopharm en Perú. Brevemente también decir que la situación que estamos viviendo en este momento no es fácil, ¿verdad, Miguel? Estamos atravesando una segunda ola, ¿no? Una segunda ola muy Así es. marcada acá según los datos de Reuters,
Pero sin embargo vivimos una coyuntura, Miguel, en que las autoridades han optado por unas medidas un poco más relajadas que las del año pasado, evidentemente. Sí, bueno, en realidad hablar de cuarentena en este contexto no es lo mismo que hablar de cuarentena del año pasado. Si bien vivimos, sí, una segunda ola y no notamos aún quizá claras tendencias de reducción de estas, se dice que estamos en cuarentena, pero en realidad las medidas son mucho más relajadas que las que teníamos el año pasado. Y a eso le sumamos que nos encontramos en pleno proceso electoral, próximo, ya en unas semanas a llevarse a cabo. Entonces es un escenario muy complejo que nos obliga a ser mucho más juiciosos, creo yo, en el tema de comunicacional. Correcto, muy bien, importante apunte del magíster Mendoza. Acá tenemos un comparativo, ¿no? Si bien Perú decíamos que estaba alcanzando una segunda ola, ¿no? Acá tenemos países en situación bastante similar. Por supuesto que la situación de Brasil es la más, digamos, llamativa. Hay, un 60, hay una cifra de 69.000 y que sigue subiendo, ¿no? De pico. El caso de Chile también es, digamos, representativo, porque a pesar de tener las vacunas en las últimas semanas, ¿no? Y estar liderando los rankings, los contagios siguen subiendo, ¿no? Puede ser un fenómeno de, digamos, la relajación de medidas. Y tenemos, por supuesto, México y Argentina, que de alguna forma han mantenido o han bajado su, su nivel de contagios. El caso 1. El caso 1 que hemos vivido y que vamos a analizar hoy de coronavirus en medios es el de Willax. Pero antes vamos a darle la palabra al doctor Gandarilla, que quería agregar algo sobre el contexto internacional. Sí, cabe destacar que, bueno, hay que tener alguna estadística previa, digamos, hay que vacunar cierto porcentaje de la población para ver cómo van a ir cayendo los casos, ¿no? Otra de las cosas que cabe destacar es que la mayoría de las vacunas, con lo que se ha probado es con la disminución de casos sintomáticos. Entonces, si bien nosotros creemos que hay efectivamente una protección, contra el coronavirus, teniendo las vacunas, se han probado contra casos sintomáticos o contra casos severos, contra ingresos, perdón, que disminuyen las vacunas en los ingresos a terapia intensiva y también la mortalidad. Entonces sería interesante no solamente hacer el análisis del impacto de la vacunación, no solamente mirar el número de casos positivos, porque el número de PCR positivos puede no modificarse, pero lo que sí se va a modificar es primero el número de ingresos hospitalarios y el número de utilización de camas de terapia intensiva y el número de muertes. Entonces eso, a lo largo de los meses, en los países que vayan vacunando más, va a ser un gran impacto. Otra de las cosas de comentar acá es que en Brasil ya sabemos de que en algunos lugares, especialmente, por ejemplo, en Manaus, se trató de aplicar este tipo de teorías de la eh, inmunidad de rebaño y no les funcionó muy bien. De hecho, lo que se consiguió con una contagio tan activo y permanente fue que tener nuevas variantes que hasta el momento no sabemos no tenemos la certeza de que sean más mortales, pero definitivamente lo que sí se sabe gracias a la secuenciación es que sí pueden ser más infecciosas y pueden transmitirse mucho más rápido y más fácil, porque en el caso de la sudafricana y la de Reino Unido, por ejemplo, se cambian ciertos aminoácidos de la proteína que hacen que el virus pueda entrar mucho más fácil a la célula. Entonces, esta es una de las cosas también a considerar con el caso brasilero. Y dentro de los otros países que sigan teniendo un contagio tan acelerado y activo, es probable que también se vayan generando otras variantes. Solo para complementar rápidamente, miremos también la importancia de tener los dos enfoques. Para ya hablar propiamente del tema de salud que el magíster Mesa nos va a explicar, es importante para todos los que están compartiendo este Zoom y comprender cómo tenemos que tener los fundamentos científicos de esos insights que nos acaban de compartir, de ver esta diferencia y que si vamos a hablar del tema vacunación tenemos que ver otros indicadores para así propiamente llevar esto a la comunidad que es la que nos interesa impactar. Entonces ahora sí le doy la palabra a el profesor Daniel.
bueno, los apuntes del doctor Gandarilla y la doctora Balbuena son muy, muy importantes y son cruciales, ¿no? Las diferencias son sutiles. Acá no podemos anunciar abiertamente algo de una forma, digamos, mal explicada o mal dicha, ¿no? En la comunicación o los medios de comunicación, valga la redundancia, es muy importante distinguir qué variables se manejan a nivel de salud, a nivel de comunicación de la salud, e informar asertiva y precisamente. Ahora mismo vamos a ver un fenómeno en el cual un mal manejo de variables, un mal manejo de indicadores a nivel de comunicación puede llevarnos a un teléfono malogrado, creo yo que atenta de alguna forma contra todos los esfuerzos de salud pública que se pueden venir haciendo. El caso de un canal de televisión nacional, cuando se reportó, ¿no?, como un ensayo clínico de vacuna aparentemente revelaba una eficacia de entre 11 y 33%, ¿no? Entonces, ahí estábamos hablando aparentemente una eficacia mala, porque estamos hablando de que generalmente las vacunas, si queremos que den algún resultado, tienen que tener una eficacia por encima del 50%. El problema vino en que no se dijo a qué tipo de eficacia se refería o de qué variable estábamos hablando, ¿no? Entonces, el principal logro de las vacunas, creo yo que esto es un consenso en la comunidad científica, es que, como decía el doctor Gandarilla, lo que se evita son cuadros moderados o graves, ¿no? O en otras palabras, hospitalizaciones. Las vacunas ayudan a bajar ese ratio de ese índice de hospitalizaciones. Pero el canal, en este caso el canal Willax, interpretó de una forma, diría yo, o el experto al que invitaron interpretó de una forma un poco errónea, ¿no?, el tema, lo cual hizo pues que empezaran las reticencias contra la vacunación, empezara la desconfianza de parte del público, ¿no?, el miedo a una potencial vacunación. En este caso lo que habían presentado era la eficacia en cuanto a si el paciente daba o no PCR positivo, ¿no?, que es una cosa muy distinta a el nivel de hospitalizaciones o el nivel de cuadros graves que podría presentar una población vacunada, ¿no? Entonces, esto es muy delicado. Vamos a darle la palabra para el comentario del doctor Gandarilla, que conoce muy bien los detalles técnicos. Una de las cosas, incluso, aparte, me parece terrible que esto haya salido así y que la población haya absorbido la información estadística de un ensayo de esta forma. Le quita mucha credibilidad, digamos, pero de una mala manera, digamos, a la investigación médica. Aparte de ese comentario, acá no se, tampoco se dan el trabajo de precisar bien. Hay una sola cepa del coronavirus, no hay más cepas. ¿Cuál es la diferencia entre cepa y variante? Las cepas son, es una sola, es la que apareció en Wuhan. ¿Qué tiene que pasar para que haya una nueva cepa? Para que haya una nueva cepa, el coronavirus tendría que infectar otro tipo de célula o cambiar la forma en la que infecta la célula o producir otro tipo de cosas. O sea, tiene que cambiar estructuralmente tanto que pueda infectar nuevas células o que pueda causar otro tipo de enfermedades. Entonces, no estamos hablando de cepas, sino de variantes. De todos modos, creo que aquí ni siquiera se refiere a eso, sino se refiere a dos centros de fabricantes, uno en Beijing y el otro en Wuhan, que era lo que fabricaban la vacuna. Entonces, ya desde ya, lo primero que veo acá es que mencionan cepa de Beijing, que en realidad no existe, porque en todo caso sería una variante, Correcto. y no hasta donde yo sé no hay ninguna variante Beijing hasta el momento. Aparte de eso, que como decías bien, Daniel, los ensayos se hacen en base a endpoints, ¿no? En base a qué vas a medir. Y si voy a medir yo positividad o negatividad de PCR para una vacuna, depende a qué llamamos efectividad. Eso no tiene ningún sentido medir PCR positivo o negativo. Sí tiene sentido medir mortalidad, ingreso hospitalario y utilización de camas de terapia intensiva. Correcto, correcto, correcto. Lo que dice el doctor Gandarilla también fue dicho y bueno, se llamó la atención, todos los expertos, ¿no?, en la materia de alguna forma alertaron sobre esta mala interpretación, no sabemos si intencionado o no, de
este estudio que además era un ensayo preliminar y no estaba o no se planeaba todavía mostrar esos resultados en ese momento. Es un estudio filtrado. Exacto. Entonces, bueno, teníamos ahí un caso, ¿no? Y el impacto a nivel social, Miguel, tú que conoces muy bien y también vienes del campo de las ciencias sociales, el impacto, bueno, estos resultados son hasta antes de esa revelación, ¿no? Pero ya hasta este momento ya había una desconfianza muy alta, Miguel. Sí, bueno, aquí Perdón, se te sí, desactivó. habría que recordar aquí que en realidad ya veníamos de un escándalo, que era el Vacuna Gate, por el cual ya había que adoptar ciertas medidas respecto a la vacuna. Y ¿no? Para estar en realidad preparado ante cualquier eventualidad. Si queremos resumirlo, la otra vez conversaba con unos amigos y les decía, en realidad creo que por cada error hay que reforzar y por cada horror hay que revolucionar la comunicación. Porque ante cualquiera de estas cuestiones que se informe de manera equivocada, errada o con malicia, en realidad iba a tener un impacto muy fuerte en la población como se ha visto. En realidad en las redes sociales, inclusive muchas personas comentan, no, mi abuelo ya no quiere vacunarse, mi abuela ya no quiere acudir. Y ahí a partir de esas reacciones uno va midiendo lo que está sucediendo, ¿no? Que no ha sido correcto y la respuesta del gobierno comunicacionalmente también no ha sido, creo yo, en la magnitud que debería haber sido. Adelante, doctora Balbuena, por favor. Sí, acá ya precisando un poquito en el tema de cómo y cuál es ese rol que se coloca, digamos, este tipo de medios de comunicación, es la corresponsabilidad social que hoy tenemos todos, no solo los medios de comunicación, como lo dijo Magister Mendoza, sino todos en este momento, de considerar sensible la información en salud. Y quiero resaltar solo, ya propiamente en temas técnicos, como para ir contextualizando a todas las personas que hoy nos acompañan en este Zoom, que para trabajar los modelos de creencias en salud, para yo digamos, inducir una comunicación que me ayude a modificar conductas y más en situaciones de riesgo como las que estamos actualmente. Los medios de comunicación, y ojalá estén aquí participando en este seminario, y también, por supuesto, el personal de salud, tenemos que ser conscientes que hay unas percepciones individuales claras, pero que esas percepciones individuales van a estar influenciadas por esa información percibida y los riesgos que la persona cree tener con base a esa información que llega. Y además, la información que como entidades de salud o entidades de medios de comunicación responsables para ayudar a mitigar todos los riesgos de desinformación durante esta pandemia, tenemos que tener en cuenta que todos los mensajes que salgan hoy en día van a considerarse como unos factores modificantes de qué? De conductas en la población. Y especialmente antes de conductas, que es lo que queríamos, ¿no? La probabilidad de acción, de que ese mensaje que yo doy en comunicación en salud se vuelva una acción, ojalá para el beneficio de esa población, pues va a encontrar, así como una enfermedad llena de factores de riesgo que modifican a esa enfermedad o la complican, acá en comunicación es muy similar. A esos factores modificantes van a modificar esas percepciones. Y como tú lo acabas de mostrar y lo vas a seguir mostrando, es tan riesgoso en un momento como este, donde la gente se está un poquito, va disminuyendo su percepción de riesgo, va bajando un poco la guardia, está próximo a elecciones, está próximo a una semana de vacaciones, Semana Santa, en algunos de estos países de la región, y ahí esto puede ser un detonante para volver a impactar en los indicadores de salud que hasta el momento se han ido controlando. Entonces, aquí el llamado de atención es, si vamos a comunicar en pandemia, seamos medios de comunicación, seamos personal de salud o un ciudadano como usted o como yo, tenemos que tener claro y consciente que todo lo que digamos va a modificar las conductas de las personas. Eso es lo que quería precisar.
Muchísimas gracias, doctora Balbuena, muy clara en sus apreciaciones, al igual que el magíster Mendoza. Creo que el tema social es muy importante, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, los resultados de un estudio previo de Ipsos, ¿no? Bueno, la analista de tendencias sociales, que, bueno, la principal razón de la desconfianza a la vacuna, hasta antes de ese caso mediático que hemos podido analizar, es porque las personas no conocían los efectos secundarios que podría tener la vacuna en el organismo. Además, otras personas dijeron que la vacuna fue desarrollada demasiado rápido, debe haberse cometido errores en el proceso. Imagínense pues digamos, un mal actuar, un actuar erróneo de medios de comunicación masiva. Imagínense el impacto que puede tener en las poblaciones, ¿no? Nacionales, especialmente estas que presentan altos niveles de confianza. Acá simplemente queríamos reseñar algunos resultados en redes sociales que han dado a partir de este episodio, porque claro, ha sido bastante reciente y todavía no tenemos mediciones a nivel académico, no estadístico, pero sí podemos ver quizás darnos un pequeño gustito, ¿no? Saborear más o menos cómo fue el impacto de aquel episodio mediático. Una de las personas, por ejemplo, aparentemente no especializada, dice, la vacuna de Wuhan tiene 33% de eficacia y la vacuna de Beijing tiene 11%. Esto es como echarte agüita al cuerpo, dice bueno, esta persona de Twitter. Un señor, bueno, en este caso un hombre, ¿no? Que al parecer tiene algún tipo de especialización médica, comenta, ¿no? Se toma la licencia de comentar en caliente. El 6 de marzo fue el episodio. El análisis interno reportado anoche es real. Esto acaba de ser confirmado por la jefa del ensayo, ¿no? La señora Corail García. Dice, repite, ¿no? 11% y 36% de eficacia habla erróneamente de las cepas, lo que me lleva a pensar que no es tan especializado, ¿no? Y luego dice, o sea, él dice que la eficacia, ¿no? Otra vez vuelve a hablar de eficacia, no se sabe aún. Es decir, habla en 3 momentos de eficacia y no precisa de qué tipo de eficacia estamos hablando en el tercer caso, por lo que lleva a la confusión este mensaje. Vemos mensajes confusos. Otro mensaje dice, Beto Ortiz acaba de revelar que la vacuna no sirve. Ojo con esos mensajes, ¿no? Escándalo mundial, ensayos clínicos fase 3 de las vacunas chinas revelan resultados desastrosos. Realmente podemos palpar la desconfianza que se genera en los resultados de Twitter, ¿no? ¿Qué le van a decir a los voluntarios, a los intensivistas y personal de salud en general? Primer millón de dosis de vacunas que no sirven. Bueno, aquí una persona que al parecer viene de la ciencia o de la medicina corrige otros tweets, ¿no? Que traen algunas imprecisiones. Y finalmente un tweet de unas autoridades, en este caso del Instituto de Beijing. Este es un medio de Emiratos Árabes Unidos en el que hablan precisamente de la efectividad de la que nosotros nos referimos, ¿no? A la posibilidad de las vacunas de evitar casos graves, moderados, de evitar hospitalizaciones por el tema COVID. Estamos hablando de un impacto clarísimo, ¿no? Un impacto que realmente infunde desconfianza en la población, y eso es lo que tenemos que cuidar. Simplemente para cerrar el caso 1, las personas que tomen este diplomado van a aprender cómo lidiar con medios, cómo trabajar con medios de comunicación. Este fenómeno de la desinformación voluntaria o involuntaria es algo que se produce todos los días y es importante que los trabajadores de salud sepan relacionarse, trabajar con los medios de comunicación de la mano para poder brindar mensajes correctos, estratégicamente hablando, ¿no? Y también éticamente hablando, ¿no? Eso es muy, muy importante. Ahora, quiero pasar al caso 2 y una de las cosas que ha llamado mucho la atención es la forma en que las autoridades han llamado la atención frente a la pandemia, ¿no? Desde los medios de comunicación, cada uno ha utilizado una estrategia mediática, ¿no? En el caso de Martín Vizcarra, por ejemplo, ha aparecido casi diario durante los tiempos más graves o más críticos de la pandemia, para lo cual ha recibido una aprobación interesante respecto a otros referentes políticos a nivel internacional. Y acá está, digamos, un comparativo entre Vizcarra y Sagasti. Sagasti no ha utilizado tanto los medios de comunicación en relación a su predecesor. Y por ello me gustaría preguntarle también cómo ha sido el manejo de las autoridades a la doctora Balbuena y luego al doctor Gandarilla en sus respectivos países. Bueno,
Si puedes mostrar la anterior gráfica donde está el comparativo con los dos anteriores. Ahí. Entonces, me gusta mucho esta gráfica que compara mucho cuáles han sido los modos, no, la siguiente, por favor, los modos en que han llegado a conectar estas personas que son líderes políticos dentro de un contexto de país. No, por favor, la que están todos los presidentes. Es importante tener en cuenta en temas de comunicación, de riesgos en salud pública, que para presentar un mensaje que realmente conecte con la gente tiene que tener dos principios: confianza y credibilidad. ¿Qué ha pasado en el contexto latinoamericano? Y ya voy propiamente al ejemplo colombiano. Si hay una desconfianza política, va a ser más difícil de que el mensaje, y más presentado por este tipo de líderes, realizado, como lo estaba explicando anteriormente, por la comunidad. Porque van a haber esos factores en los cuales la gente va a percibir barreras, ya sea por las condiciones políticas o por otro tipo de barreras, que no va a dar. Me parece que tenemos problemas de audio y conexión con la doctora Balbuena. Podemos darle la palabra mientras se reconecta al doctor Gandarilla sobre la... Sí, ¿La doctora Balbuena está de vuelta? A ver, para que termine Sí, disculpen, algo de conexión. Entonces, para precisar en ese tema de la credibilidad y el por qué afecta tanto, a pesar que hayan países que hagan muchos esfuerzos comunicacionales, voy con el ejemplo de Colombia. Como podemos ver aquí, fue un mensaje más sanitarista, muy acompañado de los epidemiólogos, de toda la parte de salud, pero siempre el mensajero, y veo que en todos los panoramas han sido similar, el líder del Estado es el que toma la vocería y se convierte en el transmisor de información médica y clínica. Entonces, vuelvo y dicho, el acierto es poder siempre trabajar estos mensajes al lado del personal de salud, porque si hay personas que no tienen afinidades políticas con ese líder que están viendo, pues tienen que ver a otra persona que dé más credibilidad a los mensajes. Creo que a nivel político en Colombia, pues como sabemos, es algo dividido, pero el reforzar los mensajes con los científicos, con la parte médica, pues ha ayudado en parte a socializar y recibir mejor el mensaje. Y dos, la fortaleza también de acompañar esos mensajes presidenciales con otro tipo de campañas en salud. Hasta el momento, los mensajes independientemente han sido bien, pero pues ya, como les decía en otras sesiones, una buena campaña de comunicación no me va a solucionar los problemas de fondo y de estrategia. Es decir, si hay falta de insumos, si hay problemas logísticos, si hay otro tipo digamos, de desafíos para el manejo de la pandemia, aún hagamos una buena comunicación, la población va a percibir esto como desaciertos y como barreras para temas de prevención y acción de tomar y de realizarse los procesos de vacunación oportunamente. Muy interesante el tema que comenta la doctora Balbuena, ¿no? Ahora nos gustaría conocer también la situación. Bueno, acá tenemos aprovechando a la que fue presidenta en ese momento, Yanine Áñez, y también quizás después a Estados Unidos. Claro, puedo comentar un poco de las dos. No sé si pueden poner la diapositiva donde se ve la aprobación de los distintos presidentes. No aparece Áñez. Sí, bueno, podemos volver a la otra, solo quería decir algo al respecto de la aprobación. La verdad que, bueno, yo obviamente lo miro con un punto de vista más de médico y de comunicador en ciencia, pero creo que para ser justos, para todos los presidentes en su momento, fue muy duro enfrentar, sobre todo los primeros meses de la pandemia, porque no tenían a nadie a quien acudir,
porque no nos caracterizamos por ser una zona del mundo en la que se le dé una prioridad a la ciencia, a los científicos, a la investigación, en cualquiera de sus aspectos. Entonces, creo que lo que se hizo al principio fue más que todo llevado por la misma necesidad, el miedo de las personas. Añadido a eso, el continente tiene economías relativamente débiles respecto al resto del mundo desarrollado, entonces también tocó esa parte. Aparte de todo eso, también había una deficiencia de insumos. Entonces tenemos en las calles esta protesta de los médicos porque no tenían acceso a equipos de protección personal, porque no había los suficientes barbijos, porque no había... Entonces fue todo realmente un caos, ¿no? No culpo en los gobiernos por tomar algunas decisiones dentro de los primeros meses de pandemia, especialmente cuando no se sabía casi nada. Algunas otras cosas que sí se puede mirar de forma negativa son, primero, el no apegarse, ya sabiendo todo lo que estaba pasando, el no apegarse a, a consejeros científicos que sepan del área, sobre todo médicos, intensivistas, infectólogos, que puedan de una u otra manera asesorar de la mejor forma posible compras, insumos y protección del mismo personal de salud y medidas para tomar con la sociedad. Al final a todos les tocó tomar la decisión de la cuarentena. La cuarentena en su momento funcionó para poder rearmar los sistemas de salud que estaban bastante resquebrajados en la región, pero no hace más que eso, porque una vez tenés una pandemia, tenés una infectividad, tenés un contagio comunitario, es muy difícil mantener a las personas encerradas por tanto tiempo. De alguna u otra manera, después de 30 días, después de 45 días, después de 60 días, estas personas van a querer ver a sus familiares, van a querer, somos animales sociales, por decirlo así, y no es realmente viable mantener una cuarentena a lo largo de un año hasta que pase una pandemia. Entonces, tarde o temprano íbamos a tener la segunda ola, lo mismo que pasó en la gripe y la influenza de 1918, 1919, un pico, otro pico y ahora otro pico. Y eso puede responder y directa o indirectamente a las medidas que se toman en un tiempo y después se relajan. Pero de todos modos, como decía, creo que ha sido, podría decirse, imposible tener un manejo perfecto de la pandemia de la parte política. Aparte de eso, teníamos elecciones, teníamos los problemas políticos que ya venían debilitando a algunos de los gobiernos. En el caso de Bolivia teníamos un gobierno de transición. O sea, no me imagino peor situación política para alguien que le toque hacer una transición después de una revolución donde, digamos, se nombra a la presidente a la segunda presidenta en realidad de la Cámara de Senadores como presidenta del país solamente para que llame a elecciones, y cuando se tenía una fecha de llamar a elecciones empieza la pandemia global. Entonces no había ni los recursos, ni las herramientas, ni la logística, no tenía ni siquiera el apoyo de muchas de las instituciones gubernamentales que todo el tiempo están haciendo seguimiento. Entonces, yo creo que Yanine Áñez lo tuvo muy, muy complejo. De todos modos, creo que... Omar, sí, me queda claro la situación complicada de Bolivia, ¿no? En el caso de Perú, bueno, en ese momento el presidente había optado por prácticamente ruedas de prensa diarias, ¿no? En el momento del inicio de la pandemia. Pero el caso de Estados Unidos, que tú conoces muy bien, sí. también es representativo, ¿no? ¿Cómo Hay dos crees cosas que... que... Hay ¿Sí? dos cosas que se unen aquí, justamente iba a encajar una con el otra. El no escuchar a los científicos y el tener actos de corrupción es algo que no es excusable. Entonces, yo le di todos los votos, digamos, positivos a los políticos, pero lo que sí no se puede hacer es no escuchar a los científicos, en este caso el doctor Fauci, o cometer actos de corrupción. En el caso del doctor Fauci en los Estados Unidos, el doctor Fauci no es solamente una persona la que contribuyó a la respuesta del COVID en los Estados Unidos, sino que el doctor Fauci se convierte en una cara representativa del equipo del Instituto Nacional de Salud, del equipo de los equipos, por ejemplo, del CDC y de estas organizaciones dentro de los Estados Unidos
que trabajan en investigación biomédica, en epidemiología, y se convirtió también en una cara muy representativa al hacer un poco de equilibrio y balance con las cosas que el presidente Trump en su momento daba a conocer, que en muchos de los casos no se podían verificar, no se podían encontrar en publicaciones científicas, y en muchos casos también tocaban o rayaban teorías conspirativas. Entonces, lo que se le da al doctor Fauci es la credibilidad de toda esta población que pierde la credibilidad en el gobernante, en este caso el presidente Trump, porque las fuentes no eran consideradas fidedignas. Entonces Fauci ahí toma liderazgo, ¿no? Aparte de eso, Fauci tiene una vasta experiencia en enfermedades infecciosas, fue uno de los líderes también de la respuesta cuando apareció el VIH y uno de los líderes en esa investigación. Entonces, no es nada nuevo. Me parece excelente este ejemplo, porque los Estados Unidos tiene una antítesis de las teorías conspirativas o de las tergiversaciones comunicacionales del anterior gobierno, y encuentra en el doctor Fauci mucha más credibilidad y confianza en la parte médica. Correcto, ¿no? Acá teníamos una suerte de dualidad entre un presidente digamos, con una baja credibilidad científica y bueno, es el equivalente del ministro de Salud, ¿no? Un representante de salud nacional con alta credibilidad. Tenía credibilidad el doctor Fauci. Ahora, si es que nos estás viendo y tú eres un tomador de decisión, eres qué sé yo, un funcionario a nivel regional, a nivel provincial, las estrategias que han utilizado estos líderes ya han sido de alguna forma analizadas, ¿no? Y se puede implementar a nivel local, a nivel regional, a nivel departamental, estrategias de medios correctas, acorde a la realidad de la comunidad a la que estás representando, a la comunidad con la que estás trabajando. Tú como trabajador de salud, o como trabajador social, o como autoridad, tomador de decisión, puedes apoyarte en las estrategias que vamos a compartir en este diplomado, no solo a nivel técnico de salud, sino también a nivel de estrategia de comunicaciones, para que puedas diseñar una estrategia de comunicación a nivel público, a nivel de medios de comunicación, que no son fáciles de tratar, ojo, con tu comunidad, y que puedas tener, digamos, a intermediarios, si no idóneos, ideales, perfectos, al menos lo más cercano posibles a los objetivos de salud que estás buscando, ¿no? Recordemos que este diplomado no solamente es para trabajadores de la salud, sino para profesionales de distinta índole que están involucrados en proyectos de SARS-CoV y otros virus respiratorios, para los cuales se ofrecen becas de Fondesit. Listo, el caso 3, y acá, bueno, citando un poco al doctor Gandarilla, vimos lo difícil que ha sido para los peruanos, ¿no? Porque ha habido confinamientos de muy alto, digamos, revuelo, ha habido privaciones de ciertas libertades. Las escuelas, por ejemplo, no han abierto, no han tenido que abrir durante un lapso muy, muy largo. Estamos hablando casi todo este tiempo, ¿no? Está en veremos todavía el tema de las escuelas este año. Los espacios de trabajo sí que se han abierto parcialmente, ¿no? Parcialmente han estado abiertos algunos, los que se ha podido trabajar de forma remota no. Acá pueden ver la parte naranja como digamos, la representación de una situación más o menos, ¿no? Relativamente abierto. Pero, por supuesto, muchos sectores de la economía lo han sufrido. El tema del confinamiento en el hogar también ha sido relativo, porque si bien ha habido confinamiento, ha habido algunas excepciones para algunos trámites imprescindibles en que las personas han podido salir, ¿no? Pero, por supuesto, la realidad ha tenido su grado de diferenciación con la norma, ¿no? En el caso del cierre de fronteras, bueno, lo que podemos ver como color rojo es la mayor parte del tiempo hemos tenido un cierre de fronteras que ya se ha ido abriendo progresivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo ha comunicado quizás los periodistas de los medios de comunicación masiva y, por qué no, los medios de comunicación más pequeños, independientes, el tema del lockdown, ¿no? Me gustaría quizás una reflexión del magíster Mendoza al respecto, ¿no? ¿Cómo lo ha notado? ¿Cree que ha mantenido esa corresponsabilidad que la doctora Balbuena citó, ¿no? Al momento de comunicar el aislamiento, doctor Mendoza, en el Perú?
Gracias, Daniel. Bueno, en realidad aquí hay, como decía Tania, una corresponsabilidad también porque es el mensaje que da el gobierno y luego cómo los medios lo difunden, ¿no? Entonces es muy importante esto también que mencionaba de la credibilidad de la persona que puede estar envuelta en un conflicto político. Por ejemplo, un detalle interesante me parece acá, Vizcarra era el presidente, tenía el ministro de Salud, Víctor Zamora, y tenía en su momento, aparte, a una persona que era Pilar Macetti como cabeza del comando COVID. Pero y para comunicar estrictamente todo relacionado a esto. Pero cuando Pilar Macetti asume el Ministerio de Salud, esa figura desaparece. Entonces, como que se pierde un mensajero. Finalmente, ¿cómo lo toma el gobierno, ¿no? Y finalmente los medios, ¿no? Porque creo que finalmente los medios cubrían cada uno de las declaraciones que daba en su momento el presidente y, digamos, ese corte de estilo, de comunicar, de Vizcarra Sagasti, esos vacíos de alguna manera que se dejan acá porque no son recurrentes los mensajes dados, entonces los medios pueden o tienen mayor peso y mayor responsabilidad, ¿no? Porque ahora son ellos los que tienen que traducir los comunicados, difundir las ideas claves que da el gobierno, ya sea por redes sociales, ya sea por una mini conferencia de prensa, etcétera, ¿no? Entonces, como el gobierno habla menos, entonces los medios tienen más responsabilidad y más carga de comunicar los mensajes. Correcto. Y aquí quería compartir con la doctora Balbuena digamos, este estudio de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Que creo que un poco también se correlaciona con la realidad que nos describe el doctor Mendoza, ¿no? Bueno, el tema de los medios de comunicación masiva. Acá, por ejemplo, la Universidad de La Plata analiza cómo en momentos de mayor crisis de la pandemia, ¿no? Muchos medios masivos de alguna forma la criticaban, ¿no? La criticaban. El análisis, por supuesto, de la Universidad de La Plata tiene una postura bastante crítica de, digamos, el comportamiento de los medios de comunicación masiva. De hecho, concluye que estos están, bueno, son una muestra del íntimo relacionamiento de los grupos mediáticos con el sistema, ¿no? Capitalista. Esto es una postura muy crítica de la Universidad Nacional de La Plata, pero de alguna forma tiene una certeza, ¿no? No necesariamente como trabajadores de salud y como profesionales, como tomadores de decisiones relacionadas a la salud, vamos a fiarnos siempre de los medios de comunicación masiva. Tenemos que saber que nosotros también podemos hacer nuestras propias estrategias. Y yo quería preguntarle precisamente sobre esto a la doctora Balbuena. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo lo ha visto a nivel colombiano? ¿Qué piensa del comportamiento de los medios masivos al respecto? Para responderte a la pregunta, quiero compartirles a todos los que están en esta sesión que es importante cuando nosotros realizamos mensajes y más de tipo de comunicación de riesgo en salud pública, que es uno de los conceptos que queremos resaltar y que todos los medios de comunicación, así como el personal de salud, tiene que empezar a incorporar esos planes de manejo y atención y de toda esta pandemia. Es importante tener claro que cuando nosotros desarrollamos estos mensajes hay algo que se llama una matriz de mapeo del mensaje. Lo quiero resaltar porque acá en este cuadro, así como vemos que un medio tiene 4 mensajes y que cada uno refuerza el anterior o que está en una línea temática clara definida. Entonces, en estos medios, pues le daban más interés al tema económico que al tema de salud o al político, entre otros. Entonces, es importante tener claro que cuando nosotros estamos hablando de temas de salud, se debe tener caracterizado cuáles son esas preguntas que se está realizando mi audiencia o mi población y tener claro una secuencia de mensajes clave que me soporte uno, el siguiente y el siguiente para realmente llegar a cambiar conductas. Lo que dijo Miguel de la responsabilidad que hoy tienen los medios de comunicación, cuando los líderes en los países no están mostrando datos o no están informando y reforzando los mensajes, porque también hay una curva de mensaje que se tiene que reforzar, estos vacíos
sí o sí, y ese rol, como lo dice el título de esto, lo tienen los medios de comunicación. Y yo no hablo solo de los medios de comunicación grandes. Hoy quiero hablarle a los locales. Este tipo de cosas pueden mitigarse, a pesar de que lo diga un medio grande, pueden mitigarse a nivel regional y local si en estos medios toman esa información y la adecúan a su contexto, a su condición de determinantes sociales de la salud, a su condición socioeconómica, cultural, a qué realmente implica ese mensaje a su realidad. Puede estar pasando muchas cosas a nivel internacional o nacional, pero las realidades es lo que vivimos en el día a día o lo que viven nuestras comunidades. Todavía hay una oportunidad para fortalecer los mensajes y a pesar hayan errores comunicacionales grandes, como los que ya nos va a señalar el magíster Daniel en temas de Perú, aún a nivel comunitario nosotros podemos fortalecer los 3 pasitos que nosotros necesitamos para tener claro ese rol del medio de comunicación local que pueda ayudar a fortalecer las medidas de prevención y control ante esta pandemia. Simplemente teniendo en cuenta que ustedes hoy educan, no solo informan, educan, que tienen que estar muy bien informados y educados. Así sepamos o no sepamos de comunicación, o así sepamos o no sepamos de ciencia, nos toca estudiar. Y con esto mismo, ayudar a dar información clara para responder dudas, dar esas líneas de mapa de dónde la gente puede acercarse a los puntos de vacunación o dónde puede recibir atención médica en X o Y caso, y al final hacer ese reforzamiento de conductas que a pesar que las políticas digan no hay cuarentenas obligatorias o no se necesitan X o Y medidas de prevención, la gente sí las tenga a nivel personal y las replique a nivel familiar. Con esas cosas, créanme que hay una esperanza también en medio de este mar de desinformación y de no saber cuál es el rol que nos toca hacer si nos paramos en la camiseta de que estamos educando y reforzando conductas positivas en la población. Gracias, doctora Balbuena. Muy importante lo que dice y concuerdo en la parte periodística y comunicacional, ¿no? Hay una corresponsabilidad, pero también decirles a los trabajadores de la salud y de las ciencias sociales que están involucrados en campañas, por ejemplo, en estrategias comunitarias, ¿no? Relacionadas a COVID, a la prevención, etcétera, que la comunicación también se puede hacer desde casa, ¿no? No tenemos que depender de un aparato mediático, no necesariamente tenemos que depender de un canal de televisión. A nivel local, realmente hay muchas herramientas a nivel estratégico que podemos compartir con ustedes. Ahora esto tiene 2 lecturas, ¿no? Tiene 2 lecturas. En comunicación del riesgo, que es una materia que la doctora Balbuena domina bien, se habla de momentos, ¿no? Para alertar. Y de alguna forma, digamos, los ejemplos que estamos mostrando son interesantes porque aparecen en momentos de mayor riesgo. Entonces, por supuesto que en Estados Unidos, en Miami o qué sé yo, en Nueva York, tenemos unas condiciones distintas que a nivel latinoamericano, ¿no? Y por supuesto que, digamos, la visión, y de hecho ha sido así, en los Estados Unidos ha sido distinto, ¿no? El doctor Gandarilla, el tema de las cuarentenas ha sido mucho más relativo, más relativizado en cierto modo. Sí, cabe destacar justamente que los Estados Unidos, si bien uno lo menciona con el nombre de Estados Unidos, tiene una diferencia significativa de estado a estado, ¿no? O de región a región. La región en el noreste es diferente a la región del centro de los Estados Unidos, a la región del sur, del centro o a la región oeste. Entonces, pero bueno, se podría generalizar, pero dentro de todo también, y esa es una de las cosas y características del coronavirus, especialmente cuando comenzó, que producía este tipo de propagación como incendio forestal, ¿no? Que en una ciudad empezaba con muchísimos, muchísimos casos, después se apagaba, después se iba a otra ciudad y se incendiaba de casa y así. Entonces, por eso la respuesta acá ha sido variable. En Nueva York, donde hemos tenido muchísimos problemas al principio, una mortalidad bastante alta, un colapso del sistema de salud, en su momento claramente hubieron cosas que se pudieron haber hecho mejor,
pero conforme fue avanzando la pandemia, tuvimos un buen liderazgo de parte del gobernador, del alcalde, y dentro del mismo hospital, nosotros también cabe destacar de donde yo estoy, o dentro de la parte médica y hospitalaria, se puso la camiseta lo que era los líderes, ¿no? Del hospital, el jefe de medicina, el jefe de la escuela de medicina, y hubo una comunicación, por lo menos de lo que yo vi desde adentro, bastante clara entre los miembros del equipo de salud. Tanto es así de que una vez pasó, digamos, los primeros días en los cuales no se sabía casi nada de la pandemia, los hospitales se pudieron organizar, se evitó el contagio y la muerte de muchos del equipo de muchas personas del equipo de salud, ¿no? Se aplicaron muy bien los equipos de protección, los protocolos y todo funcionó muy bien. Eso en Nueva York creo que hasta ahora hemos aprendido mucho de lo que fue al principio de la pandemia, que fue una de las ciudades más golpeadas en el mundo. Pero, por ejemplo, tenemos ahora la noticia de que en Texas se levantan todas las restricciones y se levanta el uso obligatorio de máscaras. Entonces, por eso te digo, es heterogéneo, es basado tal vez en lo que creen los gobernadores. Claramente no creo que sea una buena idea. Hasta hace algunos meses Texas también está totalmente sobrepasado con casos. Igual en la Florida. Entonces, creo que hay liderazgo y liderazgo, ¿no? Pero la idea dentro de todo es prevenir que la gente se enferme, prevenir que la gente sufra, prevenir que la gente se muera y en todo caso, si vive, que se endeude a tal punto, especialmente cuando no tiene seguro, eh, que lo dejan en una situación financiera muy compleja. Claro, ¿no? Y tenemos tantos matices, como el hecho de que, bueno, en muchos países la salud tiene que correr con el propio peculio de uno, ¿no? No hay necesariamente en todos los países acceso a salud gratuita, y esto es un tema también súper delicado. Lo de Texas, como tú bien lo mencionas, es una noticia realmente sorprendente, ¿no? El levantamiento de las medidas. Bueno, creo que ha sido una conversación muy productiva, con muchos contrastes, y no me queda más que darle paso a la doctora Balbuena y al doctor Mendoza para que nos den las especificaciones, al magíster Mendoza, perdón, para que nos den las especificaciones de este diplomado con becas Fondesit para los ciudadanos peruanos. Bueno, la parte final que quería agregarles es que hagamos de cuenta que la comunicación y todos los procesos de salud estamos como en esta pirámide, ¿no? Creemos que la comunicación es la puntica, es lo último para socializarlo y que nos crea todo el detonante social, pero en la vida real una buena estrategia de comunicación es lo que necesitan países latinoamericanos cuando tenemos tantas carencias económicas y cuando también hay tantas barreras todavía en accesos de atención de salud oportuna y también pues de condicionantes en general. Entonces aquí es la oportunidad y la razón del por qué se creó también este diplomado, de ver ya a nivel local, como les digo, a nivel local hay oportunidades, a nivel comunitario hay oportunidades de la articulación clara entre todos los sectores para aportar una solución más real y más apropiada. Como vemos y lo mencionaban ahorita ustedes, el tema económico es un detonante y un determinante fuerte para el incumplimiento a veces de las acciones y medidas de control. Siendo si se realiza una caracterización local desde la parte de salud, si se realiza un planteamiento estratégico, teniendo todos esos fundamentos técnicos, científicos, y luego eso, en todas esas etapas, se tiene un trabajo social, comunicativo, cultural, porque también tenemos una riqueza multicultural que no la estamos aprovechando en temas de comunicación y en temas de todo lo que es planeamiento en salud pública para el control de esta pandemia. Si tenemos estos factores, si logramos esa articulación local y creamos un proyecto comunitario en nuestras líneas, podemos estar realmente impactando positivamente a nuestra situación. Vimos todo lo que pasó, pero lo que falta de aquí en adelante, ustedes, nosotros y todos, tenemos la oportunidad de cambiarlo o aportar un poquito en lo que podemos realizar.
a nivel local. Por eso queremos compartirle con el magíster Miguel Augusto, pues, de qué se trata este diplomado, de qué se trata el tema de las becas que ustedes pueden también acceder, porque esa es la oportunidad. Esta es una necesidad como país que se planteó, fue un concurso nacional y todos de diferentes grupos postulamos para mostrar y qué respuestas podíamos darle a estas necesidades. Como lo mencionamos hoy, la necesidad de la articulación científica, técnica, de tener realmente estos conocimientos, estas bases, como nos la explicó el doctor Gandarilla, esa parte importante porque todos, seamos de salud o no lo seamos, necesitamos reforzar y aprender todo lo nuevo que está pasando con esta enfermedad y además nosotros hacemos parte de la sociedad, nosotros estamos recibiendo mensajes y también enviándolo, no solo a los medios, sino también a nuestras familias. Esa responsabilidad también tenemos que saber cuáles son esos límites y cómo nosotros tenemos que hacer bien estos procesos, pues por eso también el componente de comunicación es nuestro valor agregado acá en esta propuesta de diplomado y la oportunidad de 40 becas que está dando Fondesit a el personal tanto de salud o áreas afines, ya sea ustedes de ciencias sociales o ya sea propiamente de comunicación, pues y que esté trabajando o que quiera trabajar esto en su comunidad, hacemos el llamado a todas las regiones porque sabemos que es donde más se necesita y donde más hay carencias en otros niveles. Entonces, esta es la oportunidad de tener un plan curricular completo desde la parte científica, desde la parte técnica, de las mejores experiencias a nivel de diagnóstico, que es lo primero que vamos a ver en los módulos. Luego, todo el tema de la detección, tener claro qué es lo que está pasando con los medios diagnósticos, ¿no? Todos los métodos de detección, por ejemplo, para estos nuevos virus y toda la parte de seguridad sanitaria, que es importante tenerlo en cuenta. Luego, ya propiamente, ¿qué pasa con esas estrategias de prevención de salud? ¿Cómo son esos niveles de planeamiento para hacerlo? ¿Cuáles son las guías técnicas con las que se cuenta para hacer esto? ¿Cómo son los procesos de caracterización de estos riesgos a nivel poblacional y a nivel, por supuesto, ya teniendo en cuenta todos los factores y determinantes sociales de la salud? Bajar esa respuesta también a nivel local y comunitario. Luego ya vemos todo el tema de estrategias de respuesta y control, qué ha funcionado, qué no, qué elementos de la tecnología que estamos utilizando ahora nos pueden seguir ayudando, qué otras prácticas que siempre se realizan para el tema de vigilancia en salud pública se han implementado, funcionan y las vamos a seguir implementando. Y por supuesto, al final, reforzarlo con el componente de comunicación en salud pública, no solo desde la mirada propiamente organizacional, sino el rol de los medios de comunicación y conectarnos como sociedad. A veces vemos los medios por allá, el gobierno por acá, las entidades públicas aquí, las entidades privadas también hay muchas oportunidades, las ONG, los líderes comunitarios, o sea, hay tantos frentes que si trabajamos coordinados, como lo señalan los modelos de manejo de este tipo de eventos de interés en salud pública, poderlos articular y diseñar un proyecto de intervención en prevención, control y respuesta que tenga todos estos niveles, donde ustedes no solo van a conocerlo, sino también aplicarlo. Porque si realmente queremos ser parte de la solución, ser parte de lo nuevo y lo bueno que queremos hacer en pro de nuestra comunidad, pues tenemos que medir todas las intervenciones que hagamos. Tal vez eso han sido unos de los errores que se han cometido tanto en temas de vigilancia en salud pública y en temas de comunicacional. No estamos midiendo. Hoy vimos algunos casos donde se puede ver algunos análisis, pero se necesitan otro tipo de análisis más rigurosos y comparados a nivel científico para detectar qué es lo que sí tenemos que hacer y qué es lo que no se debe hacer en nuestras comunidades. Entonces, queremos invitarlos, queremos compartirles que esta es una propuesta focalizada en la realidad y mirando también a futuro en poder estar preparados para las siguientes emergencias en salud públicas que se nos pueden presentar. Esta no es la primera vez que el mundo está presentando este tipo de eventos,
cuando uno trabaja en vigilancia epidemiológica, esto es pan de cada día, 24/7, sin dormir, siempre hay cosas y siempre hay brotes que mitigar, pero ahora que todo el mundo lo conoce porque está siendo afectado, ahora sí, pues nos damos cuenta de la importancia de estar articulados y fortalecernos, no solo como grupo científico, sino también como sociedad. Te doy la palabra, Miguel, de qué tienen que hacer las personas que nos están viendo para tomar acción y ser parte, por supuesto, de estos grupos de proyectos que queremos llevar a cabo. Bueno, muchas gracias, Tania. Sí, invitamos a todos a aplicar a este diplomado. Este diplomado, como lo dijo muy bien Tania, es no solo para profesionales de la salud, también es importante que estén, pero profesionales en ciencias sociales, de la comunicación, que quieran justamente desarrollar, estén interesados en fortalecer la parte de intervención, de un plan de acción, para poder justamente, como dice Tania, aplicar esos conocimientos que se recogen en los distintos cursos y poder impactar en su comunidad. Eso es un detalle muy importante que van a poder trabajar de manera muy democrática, en realidad, con los distintos profesionales que están aquí acompañándonos y otros, por supuesto. Según el cronograma que podemos ver, las inscripciones se van a dar hasta el 7 de abril. ¿Dónde son las inscripciones? Lo que pueden hacer es entrar a la página web del posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a la parte de diplomados, y ahí van a encontrar este diplomado en salud pública para el control de virus respiratorios y SARS-CoV-2. Cualquier otra comunicación también pueden usar las redes sociales de la escuela de posgrado y hacer la consulta respectiva. Como dijo muy bien Tania, hay 40 becas financiadas por este convenio con Fondesit. Entonces lo que tienen que hacer es seguir los pasos que se les va a indicar, que también se indican en la página web, para poder aplicar. Se les hará una evaluación curricular y una entrevista personal para determinar a quiénes se les va a asignar las becas. Así que, bueno, invitamos a todos a poder participar, inscribirse y poder trabajar juntos esta propuesta. Por supuesto, y decirles que tenemos profesores tanto nacionales con gran prestigio investigativo como internacionales de países como Argentina, Brasil, aquí quien les habla de Colombia y otros colegas, y Omar, que es de Bolivia, para que se encuentra en Estados Unidos, que también nos va a acompañar. Y yo quiero también aprovechar que Omar, con toda su expertise técnico-científica, y él va a estar pues especialmente hablándonos de toda la parte de investigaciones y estudios y explicándonos toda esa parte ya rigurosa de la ciencia. Pues, ¿qué mensaje nos puedes dejar y a todos los que estamos aquí conectados de cuál sería la invitación y también cuál sería ese mensaje también para quienes comunican estos temas de la pandemia? Claro, Tania, independientemente de que sea la profesión que sea, y particularmente si son comunicadores en ciencia o están en el área de salud, es imprescindible que puedan saber las bases de la metodología científica, porque es esto lo que nos ha dado lugar al conocimiento. Dentro del siglo XX ha habido muchísimos avances en salud. Hemos avanzado muchísimo en lo que son tratamientos, hemos descubierto los antibióticos, las vacunas, y todo esto se ha hecho gracias al método científico. Entonces, todas las personas que realmente estén interesadas en conocer a fondo cómo se trabaja la ciencia desde la parte científica, desde la parte clínica, preclínica y la comunicación misma, creo que deberían tener dentro de su conocimiento cómo se produce toda esta información para poder transmitirla de una mejor manera y de mejor calidad. Exactamente, y pues por eso también somos un grupo interdisciplinario y de diferentes países para traernos las mejores experiencias de cada uno y poder pues complementar
realmente este proyecto. ¿Es un desafío para todos? Claro que sí, pero esa es la idea, poder desarrollar un proyecto, implementarlo y que ustedes y nosotros pues seamos parte de las soluciones ante esta emergencia. Daniel. No, subrayar todo lo que han dicho, bueno, todos ustedes, agradecerle al doctor Gandarilla por estar conectado desde Estados Unidos y, bueno, también a la doctora Balbuena desde Bogotá. Tenemos una plana docente de primer nivel y darle el pase al magíster Mendoza también para que dé el cierre. Muchas gracias. Gracias nuevamente, en realidad, a todos los panelistas, Omar, Tania, Daniel. Gracias a los que nos han acompañado en esta presentación. Y bueno, nos vamos a reencontrar para seguir compartiendo información y dando alcances acerca de los distintos temas que vamos a ir tratando en el diplomado. Así que los invitamos a inscribirse y a seguirnos para seguir compartiendo distinta información. Dejamos los canales, las redes sociales para poder comunicarse con nosotros. Muchas gracias a todos nuevamente y buenas noches. Hasta luego.